dispositivo que es uno de los más pequeños, bueno, que se ha implantado en el ser humano, ¿no? Y es también uno de los primeros MIGS que salieron al mercado. Doctora María Fernanda, muchas gracias por participar, por favor. Bueno, gracias Juan Carlos. Para mí de verdad un placer estar contigo y con Mirel y con todos los que nos oyen en estos eventos de webinar que has hecho, que por cierto felicitarte por la calidad, por mantenernos a todos. Entonces, bueno, gracias. Lo que les voy a contar, como ya lo introdujeron, es que vamos a hablar de los implantes, específicamente iStent, que son implantes del ángulo, del trabéculo. Y como bien lo dijiste, es el implante aprobado por la FDA que más tiempo tiene en uso clínico, porque claro, todos sabemos que hay una etapa previa de todo lo que viene con los estudios, pero ya cuando las cosas salen a que las podamos utilizar, es el que tiene más tiempo. Y tiene el mismo tiempo casi de cuando apareció lo que era la definición de MIGS. Todos sabemos que ICAMED hizo esta especificación de cómo se describe un procedimiento MIGS en el año 2012. Y de todo lo que sabemos, y algo que voy a resaltar es este punto número 4, y es que la misma definición de los MIGS hablaba de una vez de su eficacia y de lo que debíamos esperar de su eficacia. Y decía que la eficacia debía ser al menos modesta. Y lo menciono porque cuando hablamos de todos estos procedimientos nuevos, nunca estamos pretendiendo decir que estos procedimientos nuevos van a reemplazar las cirugías filtrantes de envergadura como es la trabeculectomía o los implantes de drenaje, porque lo que vienen a ocupar es un nicho específico en pacientes que lo pueden necesitar y que podemos hacer una medicina donde estamos previniendo llegar a etapas más avanzadas en un espacio de tiempo. Y la FDA, años después de que salió la definición de los MIGS, ya empezaron a aparecer no solamente dispositivos, porque tenemos cirugías MIGS donde implantamos algo, como es lo que voy a hablar hoy, pero tenemos otras cirugías MIGS, como la que acabaste de describir tú cuando conversábamos antes, por ejemplo, del LAVIC, donde hacemos un procedimiento pero no estamos dejando implantes en los ojos. Entonces, evidentemente es una gama muy amplia, pero lo que sí comparten, evidentemente, las distintas técnicas es que bien sea que es un dispositivo o que es un procedimiento, pues es para reducción de la presión, bien sea además porque utilizan la vía interna o la vía externa, porque tenemos distintos mecanismos de acción, que habrá una muy poca o ninguna disección de la esclera y que la manipulación de los tejidos de la conjuntiva tampoco va a ser mayor. Cuando miramos esto, que es un estudio que era realmente una encuesta que se le hizo a todos los miembros de la Sociedad Americana de Glaucoma en el año 2017, fíjense que ya pasaron 3 años y muchas cosas de estas de procedimientos microinvasivos han cambiado a través de estos últimos 3 años, sin duda. Era una encuesta donde simplemente se les preguntaba cuál era su procedimiento de elección como terapia inicial de manejo de glaucoma cuando tocaba operar. Y la mayoría seguía considerando la trabeculectomía con mitomicina como su procedimiento de elección quirúrgico. Los MIGS, en cambio, y ahí no estamos especificando qué tipo de MIGS, estaban en tercer lugar después de las 2 principales, pero cuando esa misma pregunta se cambiaba y se asociaba a la realización de cirugía de catarata, entonces ya los MIGS ganaban una posición bastante alta, acercándose a la trabeculectomía, y muy probablemente, porque obviamente la gran mayoría de estos procedimientos MIGS en los Estados Unidos estaban asociados a que obligatoriamente tenían que ser con cirugía de catarata y no podían ser realizados standalone. Entonces, hoy en día, como dije, las cosas han cambiado y en cada país, fíjate que cada país podemos tener unas cosas y otros no necesariamente, y nosotros no contamos con todo, como otros lugares donde tienen a disposición todas las nuevas tecnologías que aparecen. Entonces decíamos, los diseños son distintos, los mecanismos de acción son distintos, no todos tienen el mismo perfil de seguridad y ninguno es un dispositivo universal. Por eso, en la medida en que hay distintas tecnologías, la idea es que nosotros en nuestra experiencia vamos viendo para qué paciente en particular podemos ir eligiendo uno y otro. Entonces, no tenemos que pensar que ese dispositivo es el que nos debe servir para todos nuestros pacientes. Entonces, el objetivo primordial, sin duda, cuando lo usamos es pensar en reducir la presión, pero muy de la mano con el tema de calidad de vida del paciente. Precisamente, una de las premisas importantes de todas estas cirugías microinvasivas
es pensar en mejorarle la calidad de vida al paciente en su dependencia a los medicamentos, en su adherencia a los medicamentos, que sabemos que es un problema, pues sin duda importante que tenemos a nivel del tratamiento del glaucoma, y muchas veces también llegar no solo a nosotros como médicos, que a veces no vemos nuestras expectativas cumplidas en el sentido de ¿y qué hacemos ahora por nuestro paciente? ¿Será que tengo que ir a una cosa mucho más compleja? Y también las expectativas de los pacientes en cuanto a su enfermedad y en cuanto a eso, cómo los va a limitar en sus actividades del día a día. Entonces, en esto no me voy a extender, simplemente para mostrarles que de los distintos dispositivos que tenemos, que los pueden ser trabeculares como el que vamos a hablar, supracoroideo que está retirado pero vendrán nuevos, y los subconjuntivales son cosas muy distintas cada una, con no solo el modo de acción, los riesgos que conllevan, sino también sus potenciales usos pueden ser distintos. Entonces, el paradigma del tratamiento del glaucoma, donde sin duda, de todas maneras, esto de que la terapia de glaucoma es escalonada, uno va aumentando la complejidad a medida que se va necesitando, ha cambiado de todas maneras de forma significativa, porque arrancábamos todos tiempo atrás con los medicamentos como primera elección, y no solo porque fuera lo que nosotros quisiéramos, sino porque también los sistemas de salud y las guías de recomendaciones, eso era lo que nos decían, y solamente cuando esos fallaban generalmente se pasaba a la terapia láser. Por ejemplo, en Estados Unidos, años atrás, para que los seguros les aprobaran a los médicos realizar un SLT, muchas veces tenían que demostrar que algo no había funcionado bien de la terapia convencional médica. Y después de eso, la cirugía filtrante, los implantes de drenaje y obviamente ya lo más ciclodestructivo. Entonces, hoy en día, la nueva norma es muy distinta. Es tanto el SLT como los medicamentos pueden ser una perfectamente válida primera elección en conjunto con la decisión médico-paciente y la comunicación entre ellos. Siguen sin duda probablemente la posibilidad entonces de estos mix, específicamente los trabeculares probablemente. Los subconjuntivales tienen otro espacio, como ya en uno de estos webinars no lo mostraron cuando hablaron del SEN, por ejemplo. Las cirugías filtrantes, los implantes de drenaje y la ciclofotocoagulación ciclodestructiva siguen estando más o menos en esa misma línea, y también apareció un jugador importante que es el tema de micropulso a nivel transescleral, que puede también tener una cabida en una distinta y amplia gama de severidades de la enfermedad. Entonces, una cosa que a veces es difícil, sin duda, sobre todo, no solo en quienes nos dedicamos a glaucoma más específicamente, sino porque muchos de estos procedimientos también se ha evidenciado que mucho cirujano, sin duda, de segmento anterior, no solo lo hace, sino que tiene la capacidad, llamémosla quirúrgica, de hacer, es que el tomar la decisión de introducir el mix en la práctica es importante, pero hay que prepararse como cualquier cirugía. Hay que certificarse, hay que hacer cursos, hay que ver videos. En nuestros procedimientos quirúrgicos de rutina de catarata, que no vayamos a hacer nada más que nuestra catarata habitual, tratar de practicar la visualización, girar la cabeza del paciente, poner el gonioscopio. Hay que hacer gonioscopía en la lámpara de hendidura, cosa que siempre quienes nos dedicamos al glaucoma recalcamos mucho en las consultas de oftalmología en general, pero además, así seamos unos maestros en la gonioscopía en la lámpara de hendidura, es muy distinta la gonioscopía intraoperatoria, el manejo del lente, el no presionar, tener una buena visualización, el obviamente poder implantar adecuadamente los dispositivos o los procedimientos que vayamos a hacer. Entonces, entre más hagamos un entrenamiento previo al actual decisión de hacer un paciente ya en la sala de cirugía, pues evidentemente nos va a ayudar a tener no solamente más confianza en nosotros, sino también poder hacer las cosas de una mejor forma. Entonces, hay, como en todo, características ideales. Obviamente esto no es una norma general, todo tiene sus excepciones, pero cuando vamos a empezar es mejor hacer los pacientes para quienes está no solamente muy identificado que sea el paciente ideal por diagnóstico, sino sin duda por anatomía. Es mucho mejor tener un ángulo abierto con una buena visualización, y en general los procedimientos de ángulo tienen mejores resultados, no solo en el corto, sino en el largo plazo, cuando hablamos de glaucomas leves a moderados, más que cuando hablamos de glaucomas más avanzados. Y eso va de la mano, obviamente, con cuál es la presión objetivo que vamos a requerir para nuestro paciente.
Los procedimientos de esta índole no nos van a bajar la presión en la mayoría de los casos por debajo de lo que puede hacer la presión venosa epiescleral de nuestro paciente, y si requerimos presiones muy bajas con una estabilidad muy precisa, por ejemplo en un solo dígito, pues eventualmente nuestro paciente puede requerir más. Lo otro es que algo que es muy importante y que a veces ha sido difícil tal vez explicarlo, sobre todo a los servicios de salud que autorizan este tipo de procedimientos, es que estamos acostumbrados a que cuando operamos un paciente por glaucoma, generalmente es porque el paciente está mal, porque el paciente no está controlado y porque esa es la razón que justifica llevarlo a una cirugía. Y en estos procedimientos de mix, esa no necesariamente es la regla. Muchas veces tenemos es un paciente bien controlado con su medicación que, por ejemplo, desarrolla una catarata visualmente significativa y la motivación de operarlo primordialmente es mejorar su visión, y se puede, sin duda, en un paciente estable, proponer la posibilidad de este tipo de procedimiento para entonces, como decíamos al principio, reducirle la carga medicamentosa y en ese orden de ideas también ayudar a mejorar calidad de vida. Entonces, no necesariamente es exclusivo de pacientes con inestabilidad de la presión. Pero si además de eso queremos lograr en nuestro paciente una reducción de presión de alrededor de un 20 y a veces un poquito más, pero sobre todo de alrededor de un 20%, pues evidentemente nos va a ayudar. Y nosotros poderlo, por lo menos la regulación no nos impide hacerlo no solamente asociado a cirugía combinada con catarata, sino que también en pacientes standalone, donde muchos pacientes que tenemos con intolerancia a los medicamentos, por ejemplo, o simplemente que no tienen un control adecuado, bien sea que son pacientes fáquicos o pseudofáquicos, pues puede ser un procedimiento a pensar. También en quienes por también razones muy particulares de cada paciente individual no queramos eventualmente tener una cirugía filtrante y podamos funcionar con esto. Entonces, ser un experto gonioscopista sin duda es absolutamente clave. Si tenemos mala visualización y no la podemos mejorar en cirugía, es mejor no hacer el procedimiento. No podemos ir a hacer un procedimiento donde no sabemos qué es lo que estamos haciendo ni dónde estamos implantando un dispositivo. Entonces, la visualización nítida es clave. La parte ergonómica, no solamente de cómo girar la cabeza del paciente y el microscopio, sino nuestra misma postura en la cirugía, es también supremamente importante estar incómodo, porque como tenemos que girar el microscopio, vamos a tener que movernos de la posición en que estábamos originalmente si estábamos haciéndolo con cirugía de catarata. Es absolutamente importante. Y nosotros decimos, bueno, si vamos a poner un implante que se va a localizar en la malla trabecular para hacer un bypass, pues tenemos que tratar de apuntar a donde tengamos la mejor concentración de canales colectores, y ya ahorita les muestro un poquito acerca de esto. Una de las principales razones de un implante y de una cirugía que aparentemente no funciona y que es frustrante para nosotros y obviamente para el paciente, a quien además le propusimos este tipo de procedimiento, es la malposición del implante. Es un implante puesto en el espolón escleral o en cualquier otro lugar que no corresponde obviamente al sistema de drenaje y por tanto pues no vamos a obtener el resultado adecuado. Y conocer las complicaciones y el manejo preoperatorio y postoperatorio de nuestro paciente también es clave. Como en toda cirugía, hay montones de factores que tenemos que evaluar prequirúrgicamente, no solamente de la parte anatómica como tal del ojo, qué tipo de glaucoma tiene, porque podemos hablar no solamente de glaucomas primarios de ángulo abierto, por ejemplo, glaucomas pigmentarios, también tenemos que ver la edad del paciente, cuál es la cicatrización o no, si es que tiene procedimientos previos, si tiene o no tiene cristalino. El tema de calidad de vida, vuelvo, insisto, es supremamente importante en nuestros pacientes y hay casos en los que evidentemente debemos evitar por lo menos tener esta elección, porque si vuelvo y repito, sobre todo basado en la meta de presión que tengamos, pues va a ser muy importante definir si vamos a llegar realmente a eso. Entonces, otro factor del que hablamos mucho hoy en día es la enfermedad de superficie ocular. Entonces, también es una de las razones por las cuales uno puede considerar realizar procedimientos que reduzcan esa carga medicamentosa y de intolerancia que pueden tener muchos pacientes. Si tenemos un paciente que tiene un glaucoma por aumento de la presión venosa epiescleral,
si tenemos un paciente que tiene una presión muy alta y que requiere una presión baja según el daño. Si estamos frente a un glaucoma neovascular o si tenemos mala visualización, para mí son excepciones a realmente realizar. Unas, llamémosla excepción relativa, pero hay que considerarla, son los desórdenes de coagulación, no necesariamente este tipo de procedimiento, porque otros mix puede ser un poco más complejo, pero en este tipo de procedimiento hay que considerarlo, hay que evaluarlo, pero no necesariamente es una contraindicación para su uso. Entonces yo creo que muchas veces, y esto tal vez es una herencia de la cirugía refractiva hace tanto tiempo, es que nosotros mismos a veces somos una pésima propaganda para los procedimientos. Y sin duda la parte de la industria puede influir en eso. Y es que uno no puede promocionar una cirugía como rápida, fácil, sin complicaciones, sencilla, que con esto te voy a curar. Ahí ya empezamos mal, primero porque todo tiene una base no solamente científica, sino que nosotros estamos buscando obviamente lo mejor para nuestro paciente como tal. Y además de eso, hacer una cirugía en manos de un experto puede verse siempre muy fácil, pero incluso cuando ya llevamos varios casos, como todo procedimiento, como todos lo sabemos con una cirugía tan común como puede ser una FACO, como al enfrentarnos a cada cirugía de catarata nos puede traer retos distintos y evidentemente no todos los pacientes son iguales. Entonces, tener una concentración adecuada en la sala de cirugía, todo el equipo de trabajo tiene que estar en la misma onda de estar concentrados en lo que vamos a hacer y en lo que estamos actuando en los movimientos que estamos haciendo. Entonces, la evidencia sin duda, y ahorita hablamos un poco de la evidencia sin cansar con muchos estudios, pero es importantísimo lo que es la medicina basada en la evidencia. La evidencia nos muestra que los mix en general bajan la presión, la respuesta es sí. El tiempo a largo plazo en una enfermedad como el glaucoma lo vamos a ir determinando a medida que los estudios van pasando. Igual como decíamos, el iStent ya tiene 8 años en funcionamiento a nivel mundial, de manera que es de las que más tiempo en uso en el mundo real nos puede mostrar. Y las cirugías del canal comparadas con otras, sí no tenemos duda que presentan un menos riesgo de complicaciones, de menor severidad y, como decíamos, pues puede tener otras muchas ventajas. Las supracoroideas, que ya lo mencioné, tuvieron la retirada voluntaria y hoy en día se habla de las subconjuntivales, pero las subconjuntivales forman ampolla, se usa mitomicina, entonces son algo más que un mix. Algunos les dicen mix plus, simplemente es un mix con otras características y por tener una filtración subconjuntival pues tiene otras circunstancias. Entonces, el sitio de mayor resistencia, y esto nos lo enseñaron muy bien en nuestra residencia, lo aprendimos, es la zona yuxtacanalicular de la malla trabecular. No tenemos un sistema de imagen para poder usar en todos nuestros pacientes y digamos, a este paciente le voy a hacer un mix trabecular, vamos a mandarle a hacer una angiografía del sistema trabecular a ver dónde es que están localizados la mayor cantidad de canales colectores para yo poder tener un implante más eficaz. Eso por ahora no lo podemos hacer, seguramente llegará en algún momento, pero de eso depende en gran forma, como ya lo dije, que nuestro dispositivo funcione bien. Este es un estudio bien bonito, bien interesante del grupo del Dr. Weinreb, donde le hacen a una paciente que van a operar de catarata una angiografía con fluoresceína diluida al 2%, este es el puerto de entrada simplemente de un mantenedor de cámara, y lo que vemos con las flechitas verdes en la medida en que la paciente mueve el ojo hacia la derecha y hacia la izquierda, es donde hay ese buen acúmulo de drenaje, mostrando evidentemente, cosa que de todas maneras ya sabemos, que ese sector nasal, especialmente en muchos casos hacia un poco nasal inferior, es la zona de mayor concentración y por eso toda esta mayoría de mix de implante canalicular las abordamos vía temporal precisamente para poder acceder a la zona nasal. Entonces el mecanismo de acción es simplemente eso, hacer un bypass de la malla, de esa zona de resistencia para poder llegar de una manera más adecuada a los canales colectores y de ahí al canal de Schlemm y preserva la malla trabecular. Entonces eso se ha denominado un implante inteligente, es tratar de llegar a ese objetivo de esos canales colectores. Entonces tenemos el G1 o la generación 1, que es la que en muchos de nuestros países a nivel de Latinoamérica es la que hay en disponibilidad.
Es, como lo dijo Juan Carlos, o en ese momento ese era el implante más pequeño que se podía poner en el cuerpo humano, y fue aprobado por la FDA para uso en los Estados Unidos en el año 2012. Todos lo conocen, tiene esta forma de snorkel, donde tiene la zona a través de la cual se canula, por llamarlo así, la malla trabecular. Tiene una punta que le permite a uno en un ángulo más o menos de 15 grados ensartar la zona para después poderlo deslizar. Tiene sus arcos de retención que le van a facilitar la localización y el agarre, la luz a través de la cual obviamente va a pasar el humor acuoso, y la zona del snorkel, que es la que queda hacia la cámara anterior para recibir, digamos, el drenaje. Es una cirugía, es un implante, perdón, que tiene apenas 60 microgramos de peso. Los dos, tanto este como la segunda generación, son hechos de titanio no ferromagnético y tienen una capa de parina que facilita el flujo de salida, y esta es una única pieza, como la ven, que tiene un largo de 1 milímetro, es lo que va a ir dentro del canal, y tiene 0,33, perdón, de alto, y el snorkel tiene 0,25. Tiene esa forma de L, y vienen todos ya premontados en un inyector que permite que obviamente no vaya a haber una manipulación en sala de cirugía, para evitar problemas. El iStent inject, que es la generación 2 de este implante, cambia, digamos que radicalmente, en un mismo inyector la posibilidad de tener dos implantes que yo les digo que parecen como unos tornillitos. Estos tornillos tienen una base que tiene 0,36 de largo y tiene una base que de ancho tiene 0,23 y tiene 4 agujeros de salida que son los que nos van a comunicar. Entonces, este salió como la posibilidad de tener dos implantes. Este sí ya es el dispositivo más pequeño que se implanta a nivel de cualquier estructura del cuerpo humano. Y este tiene una aprobación posterior. Este es aprobado por la FDA en junio del 2018, que es más o menos la época en que también por esas épocas nos llegó a nosotros, por lo menos en Colombia, para poderlo utilizar ya también aprobado. Cuando hacemos una búsqueda sistemática, simplemente por mostrar un buscador en PubMed, y ponemos simplemente la palabra iStent, nos aparecen más o menos 141 referencias. Y hay artículos y estudios tan antiguos como este, que es del año 2010 del Dr. Fea, cuando todo lo que tenía que ver con iStent era simplemente la comparación de qué es mejor, una FACO sola o una FACO más el iStent. La gran mayoría de los estudios que encontramos de todos estos primeros años es ese comparativo. En todos los estudios, como lo verán si hacen una búsqueda, generalmente, sin duda, el FACO más iStent generaba una reducción superior a la presión que cuando se comparaba con la FACO sola, sin desconocer que la FACO sola también generaba en un número importante de pacientes una reducción de presión. Pero eso también iba asociado entonces a el segundo punto de resultado. Digamos, cuando uno mira todos estos estudios, hay dos puntos de resultado que son importantes. Uno es la presión y el segundo es la reducción de la carga medicamentosa, que también nos mostraba que era superior. Después ya la cosa empezó a tomar otros tintes, a complicarse un poquito más en ver, bueno, ¿y qué pasa si yo pongo un stent o pongo dos o pongo tres? Y este es un estudio del doctor Katz, con el iStent de generación 1, no asociado a cirugía de catarata, sino como procedimiento standalone, y él lo que quería ver, o su grupo lo que quería comparar, era cuánto me bajaba la presión si ponía uno nomás, donde fíjense que uno solo, un iStent de la primera generación, bien implantado, en el paciente ideal, recordemos que estamos hablando de estudios, o sea que hay un protocolo muy estricto de qué tipo de paciente y bajo qué características está incluido en el estudio, tenía una reducción de medicación bastante importante y 0 medicinas en el 89,2% de los pacientes. Claro, si ahora poníamos 2 o si poníamos 3, los números se incrementaban, cosa que puede parecer lógica, pero que hasta que la medicina basada en la evidencia no nos muestra un poco la parte numérica, pues no sabemos exactamente cuál es esa ganancia adicional. Entonces, lo importante a mencionar es que un solo stent, de todas maneras,
tenía un muy buen resultado en lograr el objetivo de presión, que era presiones menores a 18 milímetros de mercurio o descensos superiores al 20%. Ahora, la presión media al mes 18 sin duda fue menor en pacientes que tenían 3 implantes comparado con el que tenía 1 o el que tenía 2, pero fíjense que la reducción de todas maneras en una buena implantación puede ser bastante eficaz, igual con uno solo. También salió este otro que lo muestro porque muestro más bien los estudios que me parece que para la charla de hoy pueden tener relevancia. Este es un metaanálisis que se hace en Canadá, el cual, con el grupo de la doctora Cindy Hotnick, de pronto conocidos por todos ustedes de London, Ontario, revisan todos los estudios de iStent y evalúan la calidad de los estudios para poder filtrar los que tengan obviamente una mejor relevancia científica, y filtran 37 estudios, pero que tienen una población en número bastante importante e interesante. Y lo que muestran es lo mismo. ¿Qué pasa si hago una catarata sola? ¿Qué pasa si hago la catarata con un iStent? ¿O qué pasa si hago la catarata con 2 iStent? Entonces, el número lo vemos, 4% versus 9% versus 27%. O sea, evidentemente, el iStent adicional a la cirugía de la catarata favorece la reducción de la presión intraocular en esos pacientes. Este es muy importante, ya no estamos hablando de la generación 1, sino del iStent Inject o generación 2. Este es de más reciente publicación del año pasado, hace ya casi un año, en junio del año 2019, del grupo de estudio de iStent dirigido por el doctor Tom Samuelson, y lo que hace es revisar qué pasa en nuestros pacientes que se les ha puesto, como dije, iStent Inject en un periodo de 2 años. Estos pacientes obviamente son controlados bajo un estudio donde se les hace lavado de sus medicamentos para tener una presión específica para incluir, que tenía que ser pacientes que sin medicación tuvieran presiones por encima de 21 y menores de 36. Y lo que encontraron en este estudio fueron, entonces también hablando de porcentaje de reducción de la presión superior al 20%, era que en el grupo del iStent Inject el 75.8% de los pacientes lograron una reducción superior al 20% en comparación con la cirugía, con el grupo control de cirugía de catarata, y si eso lo hablábamos ya era no en porcentaje, sino en milímetros de mercurio de reducción. La media de reducción fue de 7 milímetros de mercurio en el grupo tratado versus 5.4 en el grupo control. Este es lo más fresco que hay. Este es de abril del 2020. Algunos de los autores son del grupo de estudio del iStent, y lo que nos quieren mostrar acá es algo que viene como una posibilidad, y es cómo mejorar la eficacia de nuestros procedimientos. Y es lo que en inglés le han llamado Mix and Meds. Eso quiere decir mix más medicinas. Entonces, este estudio en particular es iStent Inject, standalone, esto no tiene que ver con cirugía de catarata en absoluto, pacientes con presiones altas y mal controladas. Aquí no estamos hablando tampoco de pacientes que estuvieran controlados, sino gente que realmente está necesitando una reducción adicional de la presión. Y se le hace la cirugía en la cual se implanta entonces el iStent Inject, o sea, 2 dispositivos, y desde el primer día postoperatorio se le pone una gota de travoprost. O sea, esa es la combinación. Entonces, a estos pacientes los siguieron durante un periodo de 4 años. Cada año al paciente le hacían un lavado de sus medicinas para quitarle lavar el travoprost y determinar cuál era la presión media sin medicación. Entonces, eran pacientes que con su medicación, que tenían, eran pacientes que venían con 2 medicinas y tenían una presión, como les dije, no controlada. Cuando se lavaban de sus 2 medicinas, iniciaron con una presión media de 24.9, y al hacer la cirugía y al poner el travoprost, las presiones que se mantuvieron a lo largo de los 4 años fueron significativamente bajas, que cuando hacían el lavado anual de cada paciente se veía pues cuál era la respuesta ya exclusivamente, digamos, de la medicación, pero la gran mayoría de la reducción de la presión, pues sin duda estaba a cargo del implante. Y el análisis ya proporcional a los 4 años de ver cuántos pacientes lograban presiones por debajo de 18 milímetros de mercurio,
fueron el 92% de los pacientes, presiones por debajo de 15, un 83%, y reducciones superiores al 20%, un 85% de los pacientes. Entonces, eventos adversos, claro que hay, pero hay un buen perfil de seguridad. El sangrado no es para nada poco frecuente en todos los procedimientos que hacemos de ángulo, porque estamos generando de todas maneras un corte. La malposición sí es un evento adverso indeseable. La oclusión dependerá muchas veces de si tenemos iris, por ejemplo, en ángulos que son estrechos, o iris floppy, que de pronto estos que bambolean y nos ocluyen. Entonces eso ya también tiene que ver con la elección inicialmente del paciente. Y a veces en el postoperatorio inmediato o incluso intraoperatorio hay que tener precaución con la posibilidad de generar una erosión corneal por la gonioscopía y no tener un buen acople con la sustancia viscosa para que nos ayude. Este que les voy a mostrar es un video yo creo que este es el primer caso de iStent, donde ahí ven que pues, estaba asociado a una cirugía de catarata, poniendo un poco de miótico. Hoy en día realmente, la verdad que poco uso el miótico, generalmente de una vez ya el ángulo tiene buena visualización en el paciente escogido, y la colocación obviamente del viscoelástico, que es muy importante. Entonces, algo que es importante es que como decíamos, en la buena ergonomía, poner el acople de la sustancia viscosa, y al principio hacemos mucha fuerza, generamos pliegues, de pronto no sabemos cuál es el aumento adecuado. Entonces, ir jugando un poquito obviamente con el pedal del zoom, vamos encontrando eventualmente la buena visualización de la malla trabecular, que eventualmente ella va apareciendo y vamos teniendo una buena evaluación de dónde vamos a hacer algo. Esto es lo que les digo que vale la pena eventualmente hacer en sus cirugías iniciales, incluso previo a las cirugías, o sea, cuando hacen sus cirugías de catarata, y se entran con una espátula, con tranquilidad, giran la cabeza del paciente, incluso tocan el iris, tocan el ángulo, para ir conociendo un poco las estructuras. Ya eventualmente, entonces aquí en este paciente se va a realizar entonces, como les decía, uno tiene que entrar en una angulación más o menos de unos 15 grados para poderlo ensartar, digamos, a una buena profundidad. Del movimiento de la mano es clave. Uno tiende a veces con su mismo movimiento a desplazar el ojo y a moverlo, y también se va perdiendo un poco de visualización. Esas son cosas que uno sin duda va aprendiendo a hacer. El lente de gonioscopia es muy importante que se acomoden bien a él. Hay distintos tipos de lentes, y pues también hay para gustos la posibilidad de unos que son manos libres, otros que sí tienen el mango, otros que no se apoyan tanto. Y algo muy importante es con el mismo inyector uno verifica la buena estabilidad y localización del implante en la zona. Si uno siente o ve que no está bien colocado ese implante del G1, es realmente más bien fácil recapturarlo, porque con el mismo inyector uno puede sacar la canastica en la cual él estaba insertado, agarrarlo nuevamente y volverlo eventualmente a insertar, bien sea en otra localización. Y esto es generalmente como lo vamos a ver si tomamos unas imágenes fotográficas, y muchas veces en algunos pacientes podemos ver incluso la parte anterior del snorkel insinuada simplemente mirándolo en la cámara anterior. Estas cirugías no tienen una curva de aprendizaje rápida. Estas cirugías, en la mayoría de la gente, habrá gente muy hábil que lo agarra muy rápido, pero yo creo que la curva de aprendizaje en general requiere un buen número de pacientes. Y la mejor manera de uno darse cuenta, no solamente a nivel personal de cómo lo está haciendo, si le está yendo bien técnicamente, sino del resultado de los pacientes, es, una vez se tengan al menos unos 30 pacientes hechos, tomar esos pacientes, recolectar la data y hacer un análisis para ver los resultados. Y eso fue lo que hice con los primeros de iStent de la generación 1, los primeros 30 ojos inicialmente, y veía que la eficacia en la mayoría de mis pacientes, y fíjense que no partían de una presión alta, porque casi todos esos primeros pacientes sin duda eran pacientes que tenían un control medianamente bueno con su medicación, simplemente que la mayoría iba a cirugía de catarata, por lo tanto eran pacientes en términos generales controlados. Pero la reducción de la presión sin duda estuvo muy cercana al 20% adicional. Entonces hay que tener en cuenta que no estoy diciendo
que la presión baje solo 20%, no es una reducción adicional a la presión que ya traía el paciente. Y claro, no en todos los pacientes va a ser perfecto. Por ejemplo, aquí en esos datos había un paciente que le tocó volver a las mismas gotas que tenía originalmente porque simplemente no tuvo un resultado aceptable. Aquí les muestro otro caso también de un G1 que se ve bastante bien, donde podemos ver ahí entonces, por ejemplo, aquí qué error hay. Hay unas burbujitas que están en la superficie que nos quitan visualización, están un poco más a la parte central, pero evidentemente es mejor tener una superficie lo más limpia posible para tener buena visualización. No hay que hacer las cosas muy rápido, no hay que soltar el inyector muy rápido, eso cada quien le va cogiendo obviamente su velocidad y su tema, pero no importa ser un poco lento en los primeros casos sin duda, en tratar de estar muy seguro de la ubicación del implante. Este es un paciente, como ven, que tiene una catarata, que va a ser operado de catarata, y aquí están las marcas porque además le vamos a poner un lente tórico. Entonces, esta es otra de las ventajas eventualmente que tenemos con estos procedimientos de mejorar presión, y es que podemos pensar en lentes premium en pacientes que lo pueden necesitar y que se pueden beneficiar, como claramente puede ser un lente tórico en este caso. Es un paciente que tiene un glaucoma moderado, el cual le vamos a poner un iStent Inject. Entonces aquí les quiero mostrar, entramos, eso trae, es como una lanceta, la cual tenemos que retraer con un botón y tiene un botón de aplicación. Una vez estemos seguros del sitio donde lo vamos a poner, hacemos un poco de indentación, a veces se nos va la mano un poquito con la indentación y se nos distorsiona la visualización, pero pues es importante que quede bien implantado. No hay que hacer mucha presión porque también podemos dejar un implante metido dentro del tejido escleral y pues entonces eso va a ser un problema. Ahí lo vieron, nos desplazamos más o menos 2 a 3 horas entre uno y otro. Y aquí fíjense que cuando implanto y el iris está un poquito abombándose, probablemente no tengo la mejor presurización de la cámara, pareciera que hubiera quedado un poco suelto, pero era el iris que lo estaba empujando. Lo vuelvo y lo agarro con el mismo inyector, presionándolo un poquito y ya ahí vemos los dos puntos y una vez revisamos con el viscoelástico, porque es muy importante darse cuenta que las cosas quedan bien implantadas, sino para hacer los correctivos pertinentes. Qué lindo y acá, video, Fernanda. Ahí gracias. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, pues... ¿Qué lente estás usando? Dime. ¿Qué lente estás usando para hacer el proceso? Sí, no, la verdad que el que tenemos ahorita es un simple Volk de Swan Jacobs y con ese estamos funcionando bien. Alguna vez me pasaron, como les decía, unos que son en manos libres para simplemente ponerlo, pero a mí me gusta la verdad tener el control de la movilidad del lente y por eso me gusta más el de mango. Otros que he visto que pueden ser una buena alternativa hay uno de Transcend con Volk que son al aire, entonces tienen para que el lente, para que haya como un agarre sobre la superficie del ojo, pero sin que tu presión genere también presión sobre el lente, o sea el lente va un poquito más al aire y también es una buena opción y hay otro de Amed que también funciona bastante bien. Yo uso el de Swan Jacobs normal. Sí, porque ese Swan es bien bonito, te da una visión súper panorámica. Sí. Pero al principio, mucho tiene que ver la presión que le pones, ¿no? Porque me parece que te da más estrías que el de Volk. Sin duda, así es. Este también es un paciente con cirugía de lente tórico, como ven ahí, y aquí es para mostrarles que aquí sí hubo, por ejemplo, un imprevisto en cirugía, como puede pasar. Perdón, me fui muy allá. Entonces aquí estamos haciendo la aplicación con la aparente indentación que no me parecía mala y cuando lo vi dije, no, eso quedó suelto. Traté de volverlo a agarrar ahí inmediatamente y medio pude, después como que no, entonces dije, bueno, déjelo ahí y después voy por él. Me fui a poner el segundo, hice un poquito más de indentación sin duda pensando en que el otro había quedado un poco suelto. Yo creo que realmente fue que solté el botón muy rápidamente y esa fue probablemente la razón por la cual no quedó bien implantado. El inyector del iStent Inject tiene 4 disparos posibles, o sea que si tenemos un problema como en este caso,
Aquí tenemos 2 disparos adicionales que nos quedan en caso de que tengamos que volver a atraparlo. Entonces aquí un poquito de la tembladera y se los muestro en tiempo real, tratando de recapturarlo. Toca exponer el eye stent para que podamos ensartarlo como con la aguja realmente del inyector, usando la misma pared del ángulo y del ojo. Entonces ahí ya se logra agarrar. Ahí lo vemos, que ya lo tenemos ahí agarrado. Presiono un poquito más sobre la pared del ojo para que me entre un poco más en el inyector. También uno podría, ya una vez uno lo tiene ahí, si creemos que no tenemos buen viscoelástico, podemos retraer o poner otra vez la camisa y sacarlo con mucha precaución del ojo. Y ahí lo volvimos a poner ya sin mayor problema, pero sin duda cada disparo probablemente no tiene la misma presión y fuerza del primer disparo, entonces intenté un poquito más para tener la certeza de que realmente me quedaba puesto donde tenía que ver. Los primeros, un poquito más de 30 ojos, que también quisimos evaluar esto en conjunto con la doctora Saad desde la Sociedad de Cirugía Ocular, evaluamos este grupo de 37 ojos y veíamos que en un periodo de tiempo de más o menos entre 3 meses y 12 meses el eye stent inject nos había dado una reducción superior al 20% de la presión en un número significativo de estos ojos, superior al 70%, y que cuando veíamos, bueno, ¿y cuántos quedaron sin medicinas? Que es a veces una pregunta importante, pero no la más necesaria en glaucoma. Nosotros queremos una presión bien controlada, no necesariamente sin medicinas, pero si ganamos de lo que la persona tenía inicialmente, pues obviamente ese es el resultado final positivo. Pero la idea era que, y el N obviamente va bajando a medida que el tiempo de seguimiento va aumentando, era que había una reducción importante en la cantidad de medicamento requerido por los pacientes al final. Entonces, el eye stent tiene, como decíamos, un tiempo largo de seguimiento comparado con otros pacientes. Algo que me gusta insistir mucho, porque pues quienes nos dedicamos al glaucoma es lo que hacemos obviamente el día a día, pero para quienes de segmento anterior se han iniciado o quieren iniciarse en cirugías de ángulo, como probablemente está previsto, es que no pueden descuidar, sin duda, obviamente, lo que es la continuidad de la monitorización de la enfermedad crónica del glaucoma y de la detección de su progresión y de saber si ese paciente va a necesitar algún cambio o no. Y como ya lo digo, pero lo repito porque es importante, es que no está pretendiendo reemplazar ningún otro procedimiento. El consentimiento informado, las expectativas nuestras y del paciente son claves. Obviamente, como ya lo dije, todo el tema de estilo de vida y de diagnóstico y de perfil de riesgo del paciente. Entonces, estos mix trabeculares probablemente están para quedarse. Es una alternativa menos riesgosa, puede cumplir metas importantes en pacientes con enfermedad menos severa. Y vienen cosas nuevas además, aparte de lo, yo diría que relevante de la seguridad de la cirugía. Ahora apareció en algunos países, ya lo están usando y faltan resultados, pero sin duda yo creo que es una ayuda muy importante, que es el eye stent inject como lo conocemos y como lo acabo de presentar, pero tiene esta W al lado, y esa W es un poquito del wide, porque la base, como ven, es más ancha. La base tiene 360 micras de ancho. Entonces, ¿qué facilita? Facilita la visualización en la implantación. Viene también los estudios que se están haciendo del eye stent Infinite, que son 3 dispositivos en un mismo inyector. Y lo que acabo de mencionar del estudio de Samuelson, que es el Mix and Match, que es esa combinación de procedimiento. Para los que les interesa, porque pues es un tema que también se conversa mucho, ya aparte un poco de lo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar más a nivel clínico, es la costo-eficacia de los procedimientos que aparecen. En Colombia hay un estudio que se hizo en el año 2018, específicamente de eye stent. Estos ya son unos temas de modelos económicos que para los que lo entienden y lo leen bien, porque tiene cierta complejidad, miden en QALYs, y determinan los años ganados de calidad de vida de los pacientes con los procedimientos. Y que también es del nuevo issue de marzo-abril del Ophthalmology Glaucoma, que es del estudio canadiense de la costo-utilidad del eye stent inject, por eso dice que son 2 implantes trabeculares, más o menos proyectado a 15 años en pacientes con glaucomas leves a moderados, y lo que muestra evidentemente es que tanto la eficacia, la probabilidad de ser más eficaz,
como la probabilidad de ser costo efectivo es bastante alta en un sistema de salud. Esto es más para un tema de un sistema de salud, sin duda, y de cómo tener esa sobrecarga de medicamentos en los pacientes. Entonces ahí es donde viene lo que tú, Juan Carlos, y tus invitados que han hablado de todos estos nuevos procedimientos cambian de pronto este paradigma del glaucoma, y es que probablemente hoy en día queremos presiones más bajas desde el principio, y para lograr presiones más bajas desde el principio muchas veces se usa la palabra de ser más agresivo, agresivo muy entre comillas, porque ser agresivo no quiere decir que es que estamos operando a todos los pacientes. Muchas veces en temas de medicamentos también se puede ser más agresivo. Pero es donde entra a jugar un papel lo que sería el abordaje más intervencional del glaucoma. Hace sin duda la práctica más interesante, pero muchas personas hoy en día, muchos líderes de opinión nos hablan y uno se queda pensando que una patología que ha sido muy manejada como la medicina interna, en el sentido de que todo el tratamiento es clínico y los recursos quirúrgicos van hasta el final, de que ya, mejor dicho, no tenemos nada más que hacer, y en ese transcurso del tiempo el paciente ha perdido probablemente visión, porque es que ahí es donde viene el problema. Ahora, de pronto, un abordaje intervencional, obviamente considerando que cada paciente con glaucoma es absolutamente individual y se debe juzgar, es eso, las condiciones específicas de cada quien, pues es importante, porque así como lo sabemos, y esto simplemente para parafrasear el artículo de Remo Susana, ¿por qué la gente se sigue quedando ciega por glaucoma en estas épocas modernas? Porque hay muchas cosas que subestimamos. Subestimamos la presión, la toma de presión que hacemos es evidentemente muy imperfecta. No sabemos cuáles son los picos de presión, no evaluamos bien las tasas o las velocidades de progresión, tampoco sabemos bien o subestimamos muchas veces la severidad del daño. Y ese mal seguimiento de nuestro paciente también lleva a que no tomemos las decisiones de forma oportuna. Entonces, con todas estas tecnologías nuevas que nos aparecen, sin duda es mejor ser proactivo que reactivo, lo que no quiere decir que todos salgamos en manada y obedeciendo que todo esto es lo que hay que hacer, no, pero sí vienen a jugar un papel bien importante en muchos de nuestros pacientes. Y el paciente juega un papel muy clave en la decisión de lo que él quiere para él. No solamente es que tengamos una buena relación con nuestro paciente, obviamente lo lógico de hoy en día, el tema de los consentimientos, pero el paciente muchas veces es quien debe elegir en la medida de nuestra conversación, obviamente bajo lo que creemos que para él es más adecuado, es el que debe elegir al final cuál es el tratamiento que quiere para su enfermedad y su pronóstico. Entonces, innovar en glaucoma, y ahí en tu clínica han sido muy de esta línea, creo yo, es que si uno recuerda toda la reacción negativa que hubo al simple proceso de pasar de una extracapsular a una faco, ¿quién hoy en día no prefiere hacer una faco y una pesadilla de volver a la época anterior? Pero evidentemente si hubiera una falta de evidencia, nosotros decimos wait and see, esperemos y vemos, porque sí, hoy en día queremos evidencias que nos muestren que lo que hacemos es seguro, obviamente para nuestros pacientes y para nosotros, pero creo que es lo que estamos logrando, y específicamente con este tipo de procedimiento, usándolo en el paciente adecuado, yo creo que nos lleva a un buen resultado. Y con eso terminé. María Fernanda, muchas gracias. Qué linda revisión, y sobre todo también los videos están muy bonitos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora, María Fernanda, pasamos a las preguntas, ¿te parece? Y las respondemos poquito a poquito. Dejo de compartir, ¿sí? Ok. Vale. María Fernanda, a tu experiencia en estos momentos, si comparas el G1 versus el G2, en tus manos, ¿con cuál tienes mejores resultados? Porque me parece, si no me equivoco, el G2 en la parte de su salida me parece que es más pequeño que el G1, ¿no? Y sí, vi algunos estudios que han comparado el G1 versus el G2 y han tenido, en ese estudio que vi, similares presiones, ¿no? A tu experiencia, ¿cómo te fue? Sí, fíjate que yo creo lo mismo. Fíjate que el G1 tiene 1 milímetro de longitud que va dentro del canal, mientras que el otro tiene 0,36, que es lo que entra, y 0,36 de ancho y 0,28 de la punta. De manera que si con el iStent inject, ¿qué pasa? Que uno solo, si no estuviéramos poniendo dos, sino uno solo, dependeríamos muchísimo de que hubiera sido realmente en el punto perfecto, y eso pues es muy difícil de saber.
Por eso probablemente son mejor dos. Pero un eye stent generación 1, bien puesto, en donde debe ser, con un paciente que no tenga una exigencia, como decíamos ahorita, de reducción de la presión adicional, ojalá de no más de un 25% adicional, tiende a funcionar supremamente bien, y las diferencias estadísticamente hablando entre el 1 y el 2 pueden ser, cuando se habla de estadística, estadísticamente significativas, pero cuando las vas a ver en número, realmente no es 5 o 6 o 7 milímetros de mercurio, sino que muchas veces es una reducción menor. Pero sin duda, creo que depende, es muy dependiente de la localización, claro, del implante. Sí, y sobre todo darle a los colectores, ¿no? Claro. Digamos que hay algo que no menciona y que vale la pena decirlo, es cuando presurizamos mucho la cámara, colapsamos el canal, ¿no? Entonces no vemos nada. Entonces, si uno decomprime un poco y ves el reflujo de sangre a través del canal de Schlemm, como en cualquier procedimiento de ángulo, entonces nos da la idea que donde veamos, donde alcancemos a ver ese reflujo de sangre, si lo vemos segmentado, tratemos de poner el stent en esa localización. Así es. Creo que ese es el mejor tip que se puede dar para estos eye stents, ¿no? Para absoluto, absoluto. Y otra pregunta, María Fernanda, ya que yo creo que en cirugía de glaucoma hemos dado un paso enorme, porque antes, por ejemplo, si tenías que hacer una cirugía de catarata y el paciente usaba, por ejemplo, un fármaco, nunca le ibas a decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer una facotrave, ¿no? Ahora se cambió todo muchísimo. Ahora más bien estamos poniendo lentes, como decías, tóricos, pero la pregunta va a esto, que es controversial siempre. ¿Estás colocando lentes multifocales en pacientes con glaucoma y hacerles a la vez eye stent? Yo no pongo lentes multifocales en paciente con glaucoma. Es muy personal, llamémoslo así. Yo sé que hay controversia, porque tú puedes decir que un paciente con un glaucoma leve, que no tiene realmente un problema de campo visual perimétrico importante, ¿por qué no darle la oportunidad de tener un lente multifocal? Sin duda. Pero la verdad es que yo creo que la patología del glaucoma es de tan difícil proyección y de confiarse en que el paciente realmente va a tener una enfermedad estable a través del tiempo, que yo personalmente evito los lentes multifocales en un paciente con glaucoma. Pero con el tórico, sin duda, me parece clave poderle dar esa posibilidad de calidad visual al paciente. Genial tener esa oportunidad ahora, ¿no? Que antes no la teníamos. Claro. Fíjate que aquí nos costó mucho trabajo hacerle entender un poco a los sistemas de salud que autorizan procedimientos, lo que aquí en Colombia se llama las medicinas prepagadas, por ejemplo, hacerles entender que el paciente era un paciente bien controlado de glaucoma, pero que le estábamos proponiendo el procedimiento simplemente volviendo a eso, por mejorarle calidad de vida y esto, y ya afortunadamente lo han entendido bastante mejor, y eso nos ha favorecido, aunque a veces toca dar muchas explicaciones, pero yo creo que ese es además el candidato ideal, Juan Carlos, y es el paciente que tiene entre 1 o 2 medicamentos nada más, y que está bien controlado y necesita su cirugía de catarata. Ese es el paciente que va a tener mejores resultados al final. Así es, sí. Bueno, yendo al público, a los doctores, hay un doctor que nos pone, ¿tienes en cuenta cuando colocas el implante el reflujo que sale de sangre? ¿Te parece un signo positivo, negativo? Sí. Claro, buenísima pregunta, porque ese es otro tip de que uno esté como más confiado de que hizo las cosas bien. Normalmente cuando te sale un reflujo de sangre a través de la luz del implante, es porque hay comunicación, o sea, hiciste la comunicación en el sitio adecuado, y sí, me gusta ver la sangre, no hay duda. A mí también. Sí. Ahí está Lail. Lail, por favor, ¿quieres comentar algo? Claro, Lail tiene mucha experiencia. Hola, ¿cómo? Ahí estás. Excelente. Juan Carlos. Ahora, hay que tener en cuenta que si no sale la sangre, si no hay reflujo de sangre, tampoco significa que haya quedado mal implantado el iStent o que no vaya a funcionar, porque no siempre se ve. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, a diferencia de yo, por ejemplo, sí pongo lentes intraoculares del tipo de rango extendido,
el Symphony, que pues como todos ustedes saben, tiene un comportamiento similar a un lente monofocal en cuanto a sensibilidad al contraste. Entonces, en pacientes con glaucoma, sí tengo la tendencia a poner el lente de rango de visión extendida o incluso combinarlo con microdispositivos. Entonces, básicamente esos serían mis dos aportes. Claro, yo uso, ¿sabes qué? Me gusta mucho el trifocal, el de Fisiol. Ese lo utilizo También es... pero en glaucomas iniciales, ¿no? Y sí, al menos me ha ido bien, me ha ido bien. Número bastante interesante. Sí. Para el Se de te, rango. se te cortó un poquito ahí la Sí, comunicación. es Uy, se está cortando mucho. ya está indicado para utilizarlo en pacientes con glaucoma. Muy similar de rango de visión extendida, o sea, el Symphony, entonces de luz, ¿correcto? Entonces, siempre y cuando no haya impacto en cuanto al tema de transmisión de luz dentro del sistema óptico, es una que se puede... Y se va mucho la señal, ¿no? Sí. Sí, Lail. ¿Alcanzaron a oír? Por partes. Se fue mucho la señal. Que estabas hablando de la comparación de los dos lentes, que te parecen los dos una muy buena opción, pero de ahí como que se escuchó robótico. Sí. Bueno, no, el tema es el número AVI que tienen los... Entonces, podría ser dos alternativas que sí se pueden utilizar, ya que el impacto sobre la sensibilidad al contraste... Creo que me volví... Sí, por partes. Me volví a salir. Pero sí, lo que captamos fue la sensibilidad de contraste de los dos lentes intraoculares que, bueno, yo creo que jugarían un papel importante cuando los exámenes hacen los Menos la exámenes. impacto. Sí, los exámenes auxiliares, me imagino, el campo visual, ¿no? A eso es lo que ibas, me imagino. Juan Carlos. Preguntan aquí, veo en el chat algo que me parece interesante y es que el doctor Cedeño pregunta que si uno tiene una catarata muy dura, que de pronto uno pueda esperar que al final de la cirugía la córnea no tenga tan buena transparencia, si puede pensar primero en hacer el stent, y la respuesta es claro que sí. Es más, hay muchos, eso antes era como la norma un poquito de lo que los primeros fueron haciendo, y era que hacía la catarata y el stent, pero hoy en día hay mucha gente que lo hace al revés, que arranca por su cirugía de ángulo, por esa misma razón, porque tiene un ojo que tiene una visualización buena y lo hace, y digamos que no hay ningún impacto en el resultado en hacerlo primero o después, pero si el caso es como él lo propone, una catarata que de pronto vamos a tener un tiempo mayor de FAC o lo que sea, pues sin duda ponerle stent primero puede ser una buena elección. Sí, puede ser una buena salida, ¿no? Sin duda. Sí. A mí me parece, yo creo, para mis manos, cuando me voy a mix, siempre es, antes de colocar el lente intraocular, me voy con el visco a todo el ángulo y lo abro más, coloco el lente ácido, carbacol, rojo miosis, y eso me pone completamente el ángulo. Me parece más fácil para mí. Sí, claro. Sin duda yo creo que como uno sienta que va a estar, primero nosotros más cómodo y que la visualización va a ser mejor, nos va a facilitar el procedimiento que estar ahí luchando un poco con condiciones no muy buenas. No hay duda. Así es. Alguien también preguntaba que qué distancia se pone cuando es el inject. Entonces, como les decía, más o menos entre 2 y 3 horas se pone uno del otro. Está buena. Y esta pregunta me parece genial porque me ha pasado. Es, como estamos ya frente a 2 cirugías, ¿no? Y estamos frente a la FACO, ¿qué haces? Ponte, si a ese paciente ya lo tienes programado para tu iStent, ¿ok? Sí. Y se te rompe la cápsula.
A ver, tremendo. Bueno, yo creo que, entonces nada, lo que tienes es que rescatar tu cirugía de catarata como lo harías normalmente. Y yo pienso que si la pudiste rescatar como debe ser y poner tu lente, yo pongo el eye stent. Es como también cuando eventualmente esto nos podía pasar haciendo una facotrabeculectomía. Claro. Toca terminar, o sea, toca terminarla, a menos que ya la complicación hubiese sido una cosa tenebrosa, distinta, de pronto con una caída de núcleo al vítreo o qué sé yo, pues esa ya es otra historia. Pero si superas tu ruptura capsular bien con tu posibilidad de poner el lente y no tienes vítreo en cámara anterior, etcétera, etcétera, yo pongo el eye stent. ¿Ya ves, Mirel? ¿Ya ves? No pasa nada, como dice el doctor. ¿Tienes otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta para que está ahí Sí, interesado? esto es súper interesante. La doctora Rosita Aguirre pregunta cuáles son sus criterios para quitar el hipotensor después de haber colocado el eye stent y en qué tiempo. Ah, Sí, normalmente, claro, todo paciente lo ves al siguiente día. Entonces, el primer día del postoperatorio solamente le dejo realmente las gotas de antibiótico y de antiinflamatorio rutinarias. Y como lo decíamos ahorita, si estoy hablando de un paciente que solamente tenía una medicación o una combinación fija doble, ese día de la cirugía, los pacientes salen de una vez a ponerse las gotas en la casa el mismo día. Entonces yo ese día ya no les pongo la gota, pero yo los veo al otro día muy temprano, tomaré la presión y ahí vamos mirando, pero generalmente la suspendo desde el principio cuando es ese tipo de terapia, no una terapia más amplia, porque entonces sí lo hago obviamente de una manera, digamos, más escalonada. Pero en general termino suspendiendo la medicación desde el primer día. ¿y tu conducta con los esteroides cómo es? ¿La misma que una faco normal o...? La misma que una faco normal, total. Incluso con el eye stent, fíjate que muchas veces uno se lleva la sorpresa de que los primeros días, sobre todo ese primer día, no tienes la presión muy baja, porque además puedes tener viscoelástico metido en la boca del eye stent, de todo el viscoelástico que usaste, a pesar de que lo hayamos lavado. Algo residual puede haber quedado y puede haber, no es que no filtre, pero digamos que la filtración puede no estar en su 100% al principio. Y en las primeras 2 semanas te das más cuenta realmente de cuál va siendo el resultado final. Hay otra pregunta parecida. Nos preguntan si ve picos en el posoperatorio. Picos ¿Sí que, perdón? Si en el posoperatorio ve picos hipertensivos y qué tan frecuentes son y en qué días, y si usa pilocarpina también en el tratamiento posoperatorio. Sí, buena, sí, No. de la pilocarpina. Sí, entonces no, picos hipertensivos, yo te diría que no he visto, la verdad. O sea, una cosa es que la presión no esté en tu ideal, pero otras cosas que se te haya disparado la presión a un nivel fuera de lo común. Y yo creo, vuelvo y digo que eso tiene mucho que ver con la premedicación que tenía el paciente en cuanto a sus medicaciones de glaucoma. Pero sí puedes no tener una presión en el ideal. Entonces, eventualmente sí puedes necesitar utilizar algún hipotensor, ojalá más reductor de la producción de humor acuoso, que otro tipo de hipotensor en el postoperatorio, transitoriamente mientras que se va viendo. Yo pilocarpina en los eye stent no uso, sí la uso sin duda en otro procedimiento tipo CAHUC, sí la uso, pero más como por el tema del sangrado, sobre todo, no por un tema hipotensor. Pero no, pilocarpina en eye stent no uso en el postoperatorio. Ah, ok. Importante, porque cualquiera piensa de la pilocarpina para exponer más el ángulo en esa zona y que el iris no toque este implante, ¿no? Pero súper. Claro, si tú ves que realmente el pico puede ser porque el iris se te está montando y es el iris el que te está tapando el stent, pues ahí de entrada toca ver si es que eso es un efecto. ¿Por qué? Porque esa es la anatomía y entonces ahora vas a tener un problema crónico con ese paciente porque entonces el stent no va a funcionar a su 100%. Entonces tal vez ese no era el paciente más bien ideal para el procedimiento. Así es. A ver, esta es buena también. Por ejemplo, si ves que la presión, ¿siempre a tus pacientes con eye stent más bien los revisas al otro día con el gonioscopio? ¿O no necesariamente? ¿Te guía más de la presión?
Sí, de acuerdo. El primer día, y eso yo creo que nos pasa a todos, así sea una cirugía de catarata, tú no quieres tocar más de la cuenta el ojo. Le tomaste la visión, claro, eventualmente le tomarás la presión, lavando muy bien los instrumentos y tal, porque pues el riesgo de infección siempre está presente y no quiero. Entonces, no, yo no le pongo el gonioscopio en el primer día postoperatorio. Más o menos a la primera semana no hay duda que sí, porque yo los veo el primer día. Y si ese primer día estuvo bien y no veo ninguna cosa, aparte de que le das los signos de alarma al paciente y le das tu indicación, lo veo a la siguiente semana. No lo veo más pronto que una semana si las cosas están marchando bien, obviamente con la salvedad de que el paciente nos avisará cualquier novedad. Si está con un poquito de presión elevada, le haces la gonioscopía y está en mala posición, ¿en qué momento lo metes nuevamente al paciente? ¿El mismo día? Mira, te voy a decir que gracias a Dios no me ha pasado, pero pero puede pasar y yo pienso que hay que hacerlo rápido. Es mejor entrar porque puedes reposicionar ese mismo implante, no tienes que incurrir en comprar un nuevo implante ni mucho menos. Eso es como cuando pusiste un lente tórico y te quedó rotado. ¿Qué vas a hacer? Pásalo ya y muévele el lente y organízaselo. Porque tal cual. Entonces, ¿para qué vas a esperarte si ya sabes que está mal posicionado, mejor entra y reacomódalo? Así es. Miren, ¿tienes otra preguntita por ahí? Parece que el doctor Lyle está... ¿Doctor Lyle? No, se le fue la señal de nuevo. Se le fue, sí. Preguntan vida media del iStent G1 y G2. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de implantes que llevan en el mercado tan poco tiempo, hablando del G2, ¿no? El G2, como les decía, fue aprobado en el 2018. Apenas salieron estos estudios de 4 años, el nuevo que les mostré y el de 2 años más de práctica clínica. El G1 lleva desde el 2002 en práctica y los resultados en el largo plazo que han mostrado son buenos. Yo, hablando de mi experiencia personal, los primeros G1 que pusimos en Colombia son del año 2016 y hasta el día de hoy yo te diría que, como lo mostré en la tabla, porque esos resultados los actualizamos apenas el año pasado, de esos pacientes en particular, yo te diría que la mayoría de los pacientes han mantenido una estabilidad del control de la presión, que ahí hay 2 cosas importantes, ¿no? Porque tú dices, bueno, como decíamos ahorita, tomamos la presión en un momento y es una presión aislada de ese momento. Pero si miramos también la estabilidad en el tema de fluctuaciones de la presión, ayuda también a tener un mejor control de fluctuaciones, sin duda, de manera que es más, no solamente que baje, sino que la estabilidad del valor de la presión mejora. Excelente. Doctora, preguntan también si quedó mal colocado y el iStent, ¿puede entrar y volver a inyectarlo? Puede entrar y volver a inyectar. Entonces, si es el G1, como les contaba, es mucho más sencillo. Como todo, claro, toca estar cuidadoso, pero es que el iStent generación 1, al presionar el botón, lo que te sale es como una especie de canastica, como de esas canasticas que agarran de una grúa, que agarran una piedra y la suben. Entonces, tú lo que vas a hacer es que tiene estas patas y tú la vas a atrapar. Y lo atrapas y nuevamente te va a quedar posicionado en el inyector. Incluso puedes, si quieres, sacarlo. Lo que pasa es que sacarlo del ojo tiene el riesgo de que se te pierda si se te desinserta del ojo. Entonces, intraocularmente lo puedes hacer mucho más fácil. Y con el iStent Inject, si necesitas hacer algo, en la sala de cirugía lo que hacemos es que tenemos inyectores que no tienen precargado el Inject, o sea, inyectores que usaste, por ejemplo, se pueden reesterilizar y le quedaron dos disparos, porque como les decía, cada inyector tiene 4 disparos. Entonces, si necesitaras, o simplemente uno se comunica con la casa comercial y le dices, mira, necesito el inyector, porque sí lo tienes que agarrar y recanalizar dentro del inyector, pero es perfectamente reposicionable. En el momento, María Fernanda, que estás haciendo, que vas a comenzar la FACO, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, estamos con Mirel y decimos, por si acaso es ojo derecho, va a ser FACO cánalo, vamos a hacer la incisión mayor temporal. ¿Tú te vas también a hacer la incisión temporal y hacer la FACO de esa forma? ¿O haces 2 incisiones en el momento de estas cirugías combinadas?
Sí, bueno, yo hago la faco temporal. Entonces yo de una vez ya me siento temporal para hacer, digamos, el procedimiento completo. Entonces realmente, más bien sentándome temporal, la incisión es casi muy, si estuviéramos en el horario específico, es casi, si es el ojo derecho, casi que te diría que está a las 9 mías. Ajá. Y lo mismo pasaría con el ojo izquierdo. Entonces no la hago, o sea, ya sentándote temporal, sin duda es más fácil. Ahora, si la voy a hacer un standalone y me voy a sentar igual temporal, lo que hago es que ya no uso un cuchillete tan grande como puede ser un 2.2, simplemente un 2.2 normal, o incluso hasta más pequeño, un 1.8, eventualmente como de micro, para no tener que poner punto, y generalmente cuando son combinadas, siempre dejo punto. Cuando no es, sí. Cuando es standalone y hago la incisión más pequeñita, hidrato la incisión y no es necesario ponerle punto al paciente, la verdad. Sí, es que también lo del punto, en estos casos de cirugía combinada de mix, hay una teoría aparte, ¿no? Porque si tienes una buena perfusión en tu cámara anterior y encima le colocas el punto, yo creo que vas a tener también menos sangrado, ¿no? Sin duda, así es, así es. Súper. Bueno, acá preguntan qué viscoelástico usa, por ejemplo, para hacer el eye stent, y también Encima. qué viscoelástico utilizamos encima de la córnea para colocar el lente. Sí, bueno, digamos que para la parte intracameral, con un viscoelástico cohesivo de tu elección o del que tengas en tu clínica, ese es el que uso, porque igual lo tienes que lavar. Normalmente, si está asociado a la cirugía de catarata, básicamente lo que hago es que no saco el viscoelástico, no limpio el viscoelástico en la medida en que no necesite poner miótico. Prefiero no lavar el viscoelástico, entonces ya tengo ahí algo de viscoelástico, y si tengo que reponer un poco para presurizar mejor, pongo cohesivo. Y encima, pues si ya tienes el viscoelástico abierto y ya vas a terminar la cirugía, puedes usar ese, pero puedes usar cualquier solución de metilcelulosa sin ningún problema. Perfecto. Nos preguntan también los controles posoperatorios y campimétricos, ¿cuánto tiempo los hace durante el primer año? Sí, bueno, fíjate que todo paciente que va a ir a cirugía de glaucoma, para mí es ideal haber tenido sus exámenes de lo que tiene que ver con la valoración de la enfermedad, su tomografía y su campo visual, en la medida en que la catarata lo haya permitido, tener unos exámenes recientes para que sepas cómo quedaste antes de haber disminuido la presión. El control de la cirugía es, como les dije, el primer día yo no dejo de ver ningún paciente nunca jamás, el primer día, sea el procedimiento que sea. Y en este tipo de procedimiento, a diferencia de la trabeculectomía, que lo ves todos los días o cada 2 días, pues aquí, si todo marcha bien, es muy similar al control de la cirugía de la catarata en ese sentido. Lo que pasa es que obviamente durante eso hablando del primer mes, y ya después de que el primer mes, prueba superada, presión bien, pues el control sigue siendo el mismo tipo de control que tengas con ese paciente, bien sea cada 3, 4 meses para su evaluación. Campos visuales, probablemente por ahí en unos 6 meses después de la cirugía, más o menos. Perfecto. Pregunta el doctor José Augusto Catalán, ¿el iris plató es contraindicación absoluta para el eye stent? Todo lo que no te permita una adecuada visualización del ángulo es contraindicación. Entonces, tú puedes haber hecho por ejemplo, en alguna de esas series, no lo mencioné porque no discriminé los pacientes, pero había un paciente o 2 pacientes que eran pacientes que en principio eran sospechosos de cierre angular en la clasificación nueva, que es simplemente el paciente al que le vas a hacer una iridotomía por posibilidad de cierre angular. Y eran 2 pacientes en quienes con la iridotomía, cosa que no siempre pasa, habían tenido una mejoría importante de la amplitud del ángulo, y pues unido a que estaban siendo operados de catarata, permitía hacer el procedimiento. Pero si yo tengo un ángulo cerrado, un ángulo con sinequias, un iris plató, creo que hay otros procedimientos para pensar, dada la gama de posibilidades que tenemos hoy en día. Así es, así es. Agradecimientos, ¿no? Excelente. Felicitaciones. No, muchas gracias a todos. A ver, ¿qué más? Para los lentes tóricos. Nos pregunta el doctor Andrés Unigarro, para los lentes tóricos, ¿cómo hace para la incisión?
Sí, entonces la incisión, vuelvo y digo, es que es la misma que voy a hacer en mi faco. Entonces, la planeación de esa parte es la planeación de la faco. Si por alguna razón mi incisión me la recomienda mejor que sea más superior, pues nada, hago la incisión superior y de pronto yo me siento temporal y voy a hacer una incisión tan pequeña, tan corneal, que realmente pues es muy poco probable que vaya a tener un impacto negativo. Pero no, lo que tienes que hacer es planear tu faco como planeas la faco. La faco es, cuando lo estamos asociando a la faco es el procedimiento que tienes que hacer bien, salir seguro de ella para después proceder a hacer tu procedimiento del eye stent. Y realmente mientras tengas un abordaje en ese sector temporal, bien sea un poquito más arriba, más abajo o en el medio, no va a tener mayor impacto en que puedas también tú mover tu cuerpo y simplemente dirigirte hacia la zona que vas a querer implantar el stent. Perfecto. ¿Has usado el AMEC? ¿El lente AMEC? No, fíjate que no, pero me parece interesante. Sí, yo he usado 3. El I, que me pareció bien bonito también, el Volk y el AMEC. Pero el AMEC me ha resultado genial para GAT. La visualización que te da, el aumento. Fuera de eso, que le das la vuelta y puedes ver la sutura de Prolene, porque no hay otra forma. Claro, no, esa es una maravilla, de acuerdo. Y otros que también te dejan, que bueno, esa es otra que no la mencioné, pero claro, cuando estás según el lente que tengas y la inclinación del paciente, traten de siempre introducir el inyector sin tener el lente encima para poder hacerlo bien y no ir a lastimar obviamente el endotelio de la córnea o la DSMET y después poner. Ahora hay unos que tienen una muesca que te permite no quitarlo y poder ver y entrar. Este es uno de los que incluso diseñó Bold, no Volk, sino Bold, el doctor Bold, Stephen Bold, en unión con Volk, y tiene un lente que también es un poco al aire y en la parte anterior tiene más espacio para que tú de una vez lo pones y puedes también manipular la incisión sin tener que levantar el lente. Sí, yo siempre lo nombro, bueno, a todos mis fellows, a los que están conmigo, es que colocar siempre el instrumento en la zona de seguridad. Para mí la zona de seguridad es justo donde está la pupila y recién ahí colocar el lente, ¿no? Yo Perfecto, creo que exacto. Sí, clave. Magnífica charla, excelente tema, puros agradecimientos, María Fernanda. No, pues qué felicidad, me alegra mucho, gracias a ti por la oportunidad. Miriel, yo creo excelente charla, doctora, sí. Gracias, Miguel, gracias a ustedes por esa organización. Gracias. Fernanda, vamos a abrir los micrófonos. Muchas gracias. No. Siempre dispuesta para todas estas cosas educativas y para estas interacciones y todos aprendemos, no hay duda. Así es. Gracias. Bueno, los micrófonos, hay que darle un gran aplauso a Fernanda, que lo ha hecho genial. Excelente, doctora María. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Fernanda, espero verte pronto. Gracias, Juan Carlos. Lo mismo a ustedes. Ojalá nos veamos en vivo muy pronto. Excelente. Abrazo. Gracias, doctora. Gracias, Mirel. Que estés bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Y mañana no se pierdan entonces la charla del doctor Walter Sánchez, manejo del glaucoma en lámpara de hendidura, salvando el momento. Ajá. Va a estar buena. Va a estar buena. Súper buena. ¿No? Exacto. Nos vemos mañana y no se lo pierdan. ¿Esas sorpresas para cuándo son, Mirel? ¿La semana que viene o la otra semana? Las sorpresas para este viernes. ¿No? Este viernes tenemos un simposio que estamos organizando con el doctor Aikamet, con el doctor Luis Izquierdo, con el doctor Mauro Campos, y quizás estoy olvidando a alguien más. Ya les vamos a pasar la información y los afiches para que lo tengan en cuenta. Súper, excelente. Bueno, gracias, Mirel. ¿Gustavo? Convocaditos. Eso. Nada, nos vemos mañana. Saludos a todos, un abrazo en sus casas, espero que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Chao.